Pues cómo llamaba la abuelita de mi mamá, la mamá suya. Manuela. Manuela. ¿Y a quién se parecía? Manuela Valencia, hermana de mi tío Manuel. ¿A quién se parecía? Olivier. Olivier se parecía mucho a ella. Ella era muy blanca. Cara redonda esa cara. Bonita era mamá. Ninguna de las hijas salieron así. ¿Cómo así? ¿Ni usted? Yo salí muy morena. lo morenita. Morena como era de allá, de blanca. Hermana de bienvenido. Oiga, abuelita, ¿quiénes eran a quién era que le llevaba arepas la abuelita que peleaban, que 3 eran liberales y 3 conservadores? ¿Cómo es la historia de eso? Ah, esa era a mi abuelita Mercedes. Sí. Porque en Vitoria era liberal y conservadora en Samaná. Ahora que jodían. A Mercedes de Tancur la deben de suicidar, porque en Vitoria es liberal y en Samaná conservadora. Le llevaba arepas a los... Así esa canasta de arepas y se venía a traerle a los hijos, porque los hijos los tenían trabajando, era allí en San Mateo. Pelean con los hermanos. Era que en esas guerrillas que se formaban, y entonces ella venía y hacía una canasta de arepas al día que le tocara a ellos la pandilla, la pelea. Ella les tenía esa canasta de arepas para que tomaran caldito cuando se acabara la pelea. Era que peleaban. Pero le compusieron a ella unos versos que a Mercedes de Tancur la deben de suicidar, porque en Vitoria liberal y en Samaná liberal. Tenía 3 hijos conservadores y 3 liberales, ¿o cómo era la cosa? Sí. ¿Quiénes eran los conservadores? Los hijos. Los hijos de mi abuelita. Sí. Ah, pues bienvenido era un conservador. Porque el finado mío sí era liberal. ¿Cuáles eran los conservadores? Yo no me recuerdo bien, no de bienvenido y... Pero eran 6 hijos, 3 y 3. Sí. 3 liberales y 3 conservadores, ¿o cómo era? Ah, sí. ¿Cuántos liberales? Eran 3 liberales. ¿Y conservadores? 3. Y tenía una hija que se llamaba María Jesús.
pero era muy endemoniado, en ese bañaba, en ese, bueno, donde se bañaban los marranos, se metía ella a bañarse allá. Ave María, esa ya te parecía un oso. Pero corría a bañarse en el chorro, a quitarse todo ese barro. Y mi abuelita me mantenía brava con ella. ¿Cómo era que le decían a San Mateo? ¿San Mateo qué era? Allá arriba, Sí, ¿qué era eso ahí? ¿qué era? Sí, Era un pueblito. pero eso ¿cómo lo llamaban? ¿Cómo era que llamaban eso ahí? No me recuerdo. Donde descargaban los bueyes y las cosas, ¿cómo era que le llamaban? Ah, su abuelito Carlos era el que se salía todo eso. Sí, Descargaban los bueyes. pero ¿cómo le decían a esos sitios de descanso, donde descansaban los arrieros? Yo no me recuerdo. No el toldadero, Ah, toldadero. el toldadero. Ese era, pero cerca de Samaná. Sí, Ahí cerquita de donde era la finca de papá, era el toldadero. ¿y San Mateo qué era? San Mateo era allí. Pero también era toldadero. Sí, toldadero a los que venían con bueyes de Honda. Ya. ¿Usted nunca bajó a Honda? ¿Cómo? ¿Usted alguna vez bajó a Honda? Oh, No bajó. ya después de vieja, ¿Y el abuelito Carlos? yo sí bajaba cada rato. En bueyes. Sí, con bueyes. Y se venía de Norcasia, ¿de dónde pasaba acá para Honda? ¿Por dónde pasaba él cuando se iba para Honda? ¿Y de dónde venía? Pues de Norcasia. Venía de Norcasia. ¿Por dónde pasaba? Él pasaba por acá por el 30. Por Dorada. Sí. Claro que le componían unos versos muy horribles a mi abuelita. A Mercedes Betancourt la deben de suicidar. Porque en Victoria liberal, en Samaná conservador. ¿No? Porque ella era liberal aquí. Se subía a Samaná y como allá eran sino puros conservadores. Eso allá se iba a componer a mezclarse esas familias de conservadoras y liberales. Estaba yo ya una vieja, estaba ya. ¿En qué año más o menos fue que mezclaron los liberales y conservadores? ¿Cómo? ¿En qué años más o menos se mezclaron liberales y conservadores, se pudieron mezclar allá en Samaná? Pues es que yo no me recuerdo nada. Clementina, una hermana de su abuelito Carlos, se sentaba al pie del fogón a raspar las arepas.
y a mi abuelita era que le componía el mejor verso. Mercedes Betancurra eran de su ciudad, porque en Vitoria liberal y en Samaná conservador. Cuando eso era mayoría, era de puros conservadores. Samaná se componía, era de puros conservadores. Y ya ahí se fue mezclando con la familia de Marita Ruiz. Marita, hermano de su abuelita Cruz. Y recuerdo yo que una ocasión yendo de la Esmeralda tenía uno que pasar por una montaña. Subía unos días y salía de la Esmeralda y cogía una montaña. Resulta que Maldingo Tigre se la tenía al rojo al perrito que nos acompañaba a nosotros. Pero no se atrevía a arrimarse el tigre al pie de nosotros. El perrito que se moría de miedo metiéndose a los pies de uno a defenderse del tigre. Pero el tigre no le hacía nada porque a ello vinimos nosotros a conocer. Porque el tigre no se atrevía a arrimarse al pie de nosotros. ¿Por qué? ¿Olía muy a feo ustedes o qué? ¿Cómo? Tenía mucha chucha metido Helio. ¿Cómo? ¿Por qué no arrimaba al tigre? ¿Cobarde que era? El tigre. Claro. Entonces ustedes eran más guapos que el tigre. Él nos tenía miedo a nosotras. Ay, huepucha. Pero el perrito se defendía, le latía hasta que él le pegaba carrera. Entonces él iba y se metía al medio de las patas de uno, al medio de las naguas. Y el tigre no le atrevía a arrimarse. Él se escapaba de él. Y venía a salir ya a lo que ya se iba al Maldingo Tigre, entonces se iba él latiéndole. Y ya le pegaba esas carreras, entonces corría y se metía al medio de las piernas de uno para defenderse. Y el Maldingo Tigre no se atrevía a arrimarse. Él se defendía, era al pie de nosotros. El perrito era barcinito, de blanco y mono. ¿Qué era lo que hacía mi abuelito cuando él le llevaba a las viejas a que les diera usted comida? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo era qué era lo que hacía mi abuelito Carlos? Que se emborrachaba ahí. No, él era que cada 8 días tenía él que tomar. Era que se emborrachaba. Y una ocasión fue un lunes, afanadito, todo guayabao, y subí el lunes allá a la finca, a la granja. La granja llamaba eso allá. Y llegó un afanadito que haciendo una chompa y se quemaba. Y estaba haciendo una luna de sol. Y dije yo, ni las barbas se van a quemar.
Y bajando allá, le cuento a mi hijo que ella desde que está viendo ya por ahí. Sí, hágale. De María, la tiró. Espere, siga contando. ¿Qué era lo que había el abuelito que con el hachón, que le iba a echar candela qué? Ah, que fue a quemar una rosa. Sí. Y dije yo, y llegó el lunes, a Juanadita haciendo oración, pero se había ido desde el viernes para los calles. Y entonces, le dije yo, ni las barbas te vas a quedar a quemar hoy. ¡Ja! Pero estaba haciendo un sol. Y entonces, en las barbas, voy a quemar esa ropa hoy. Bajando allá, qué forma, qué tormenta, por Dios, de agua. Y no pudo quemar nada. Y entonces subió todo el bravo. Y subió a la casa y dice, ay, esta vieja sí tiene una lengua muy atravesada. Estar haciéndose en modo sol y no había aprendido yo el primer fogón cuando se larga esa tempestad. Y dije yo, para que vea que ni las barbas te ibas a quemar. Ah, pues como se había ido desde el viernes a Norcasia. Y desde el viernes apenas llegar el lunes que se afanadito haciendo una chompa para irse a quemar. ¡Ja! A quemar. Y subió todo bravo conmigo. Cuando se iba a tocar guitarra. Sí, iba a tocar guitarra con Tiberio, pero a María era parrisa. Y llegaba el uno y decía, dele a ver, sol. Y le llegaba el otro y le trinaba ese triple y decía así. Entonces le dolía la cabeza que estaba tocando bien. ¿Quién sabía tocar más guitarra? Pues Tiberio, Sí. Mi abuelito era más tosco. se tocaba era triple. ¿Quién? ¿Quién tocaba tiple? Su abuelito Carlos. Y Tiberio era que hacía sonar esa guitarra, oiga. Bendito sea mi Dios, y ahí se fue a pescar y se le fue la manita. Por polvorero. Es que eso no se hace, no se le tira pólvora a los animales, a los pescados. Bendito sea mi Dios. ¿Y usted a quién le daba de comer a unos muchachos que traía mi abuelito Carlos? ¿Cómo? ¿Cómo era la cosa que a mi abuelito Carlos le traía a unos muchachos para que le hiciera de comer usted, para que les dé de comer? Ah. Ay, María. ¿Qué hacía? Pues que le servía la primera vez, pero la segunda no. ¡Ja! Me fueran a buscar a otra parte. ¿Y por qué? Esas muchachas que eran de él. Eran como sobrinos o yo, no sé. Sí, eran como sobrinos porque eran hijos de Tiberio. Y se fueron, Tiberio y Carlos se fueron a llevarle un sereno a Ana Feliz y a Rosa. 2 viejas solteronas solas en esa casa. Y entonces me recuerdo yo que no les dejaron cantar sino apenas. Yo soy solterona de frente arrugada y estoy
Estoy en ¿qué? De frente a rodar. Estoy de misterio. De mi juventud, no sé qué. Y salen esas viejas con los tizones de ese fogón, saca esos tizones. Y a correr detrás de ellos con esos tizones prendidos. Porque se fueran a cantar a otra parte. Les estaban diciendo solteronas y feas. Ah, claro. Dos solteronas en una casa. Y entonces fueron ellos dos a cantar eso. Yo soy solterona de frente arrugada y estoy ¿qué? Como el misterio fatal. Y yo con 40 que tengo cumplidos, perdí la esperanza de hacerme querer y se hagan esas mujeres con esos tizones, por esa manga, por el costero arriba, aunque si voy a cantar eso, no, que yo soy solterona, eran dos solteronas, dos viejas en la casa, habían muerto los viejitos y quedaron las dos viejas ahí en la casa, porque los hombres ya, ellos eran por allá aparte, no vivían ahí, sino que ellas quedaron reinando ahí en esa casa. Y entonces yo no tocaba sino que cantar, sino yo soy solterona de frente arrugada y estoy esperando este misterio fatal. Y yo la esperanza que tengo perdida, perdí la esperanza de hacerme querer. Y salen esas mujeres con los tizones, boleando los tizones por el potrero arriba. Y subieron donde una viejita que llamaba Susana, una prima hermana de mi papá. Y subieron allá arriba, al suelo, donde la viejita, donde Tijuana. ¿Cómo es el cuento de mi tío Alfonso? Es que él estaba enfermito, él que va a decir, ¿qué fue lo que le pasó? Las fiebres. Estuvo trabajando en Orcasia para abajo y le pegaron unas fiebres y tuvo que venir a la casa. Y entonces le ponía yo un pedazo de plátano maduro en el pescuezo que estaba muy débil. Y cuando iba yo a la cama, se asomaba a ver si estaba dormido. Y estaba ya acabándose de comer el plátano. El señor venía y se comía el platanito que le ponía maduro, que confortativo en el cerebro. Y volteaba él y le echaba mano al plátano y estaba acabando con él ya. Pero que era mi parrilla de su... Y él no era decir, pues, que por los onzos que lo come el tigre. Ah, sí, casi por un perrito. ¿Qué le pasó? Ah, pues él estaba por allá en un caramabo subido por una piña. El maldingo tigre lo estaba rodeando. Y el maldingo perro vino y se le atravesó. Y entonces dije, ajá, si no hubiera sido por el perrito, me había comido ese tigre. Dijo Alfonso, pero él estaba pequeño. ¿Y por eso fue que él quedó sonso? ¿Ah? ¿Por qué quedó sonso?
quedó sonso, Sí. que era así sonso. A mi tío Alfonso no, es que casi no se lo come el tigre, que se lo comió y lo escupió. No, yo estoy hablando de que metieron a una prueba, te sacaron una burbuja y con la que quedó. Eso no fue. No lo puedes sacar por eso. ¿Cómo se roba eso? Que había gente lo que se Y entonces él dijo, ajá, si no se ha atravesado el perrito, la filia de ese animal me había comido era a mí. Porque el tigre iba encima del perrito. Entonces era lo que vio que le echó mano al perrito, que salió, fue corriendo y perdido. Salió al potrero. Tigre mató el perrito. El tigre, sí, Ave María. Por ahora salió Alfonso corriendo de guía. Pero ¿qué le pasó al perrito? Pues que se lo comió el tigre. Ah, fue pucho. Entonces Alfonso lo que vio que el tigre le echa mano al perrito y dijo, ahora se come al perro y ya reáis conmigo. Y que sale puertas afuera hasta que llegó y ya llegó donde había potrero y llegó y se echó a rodar por ese potrero abajo. Llegó al tigre. Y el tigre apenas vio de que se había salido, era el potrero. Entonces él se devolvió. Pues se enfetacó el perro. ¿Sabes que cuando esos tiempos sí habían tigres muy bravos? Ave María. Solamente una familia que llamaban, eran vecinos ahí que nosotros. Llamaban el apellido de ellos eran Hostos. Y vendieron esa finca y se vinieron para allí, para Ibagué. Por ahí vinieron a resollar. De cuidar al maldito tigre. Y entonces decían los borbones, pues nosotros no le tenemos miedo a ese maldito tigre, le damos plomo todo lo que se puede. Oiga, abuelita, y cuando usted era el que vendía tapetusa, ¿Cómo? ¿usted vendía tapetusa? Ah, sí. ¿Y cómo hacía para esconderlo o eso qué? No, tenía una cueva. Ya metía todas las botellas. Y apenas veía venir los arrieros, corría yo a sacarlos. Y no pudieron los celadores pescarme. No. Y se hicieron en las dos, en el Camino Real, se hicieron unos celadores a un lado y los otros a otro lado. Pero no pudieron conmigo. Porque un día venía yo con 2 botellas que venían los arrieros allá en la travesía. Y entonces yo que logró venir allá y para de carrera a sacar las botellas. Los malditos celadores estaban escondidos y volaron que
aquí también las botellas, no, eran unos jarros, no eran botellas. Y entonces yo le mandé esa a la canoa de las guamasas, y de ahí le decía al uno al otro, venía y decía al uno al otro, venía y huelía, metían la mano ahí a la canoa de las guamasas. Cierto que sí huele a chicha. ¿Y qué les hacían que si los pillaban con tapetusa? ¡Oh! Eso tenía cárcel uno. Cuando se lavan, por Dios, se lavan el tapetusa, pero era que lo se lavan. Pero con Isabelita no murieron. Porque yo creo que estos celadores de allí se asomaron de allá, nomás yo brinqué de allá donde yo tenía el guardado ese. Yo le venía y sacaba el guarapo y le ponía palma encima. Y ahí pasaban por un lado de la palma y no podían encontrar nada. Conmigo no pude. Y entonces, esa ocasión llegaron y volaron a echarle mano a la jarrita donde yo traía el guarapo. Era que se lavan el guarapo. ¡Ja! Y entonces lo boté a la guamasa, a la canoa de la guamasa. Y decía, ay, huele, cierto que sí huele a guarapo. Le decía el compañero, el guarapo tienen ustedes. Yo era agua que traía de allá, parecen bobos. Y no pudieron cogerme en el guarapito a mí. No pudieron los celadores eso. Era que celaban el guarapo, lo celaban. Y tenía uno cárcel, pero conmigo no pudieron. Yo cuando estaba muchacha era muy una fiera para venderles ese tapetusa y guarapo a esa gente. ¿Cómo hacían el tapetusa? Ah, ¿Cómo hacían el tapetusa? Guarapo fuerte. Y venía uno y le echaba panera y ya quedaba, era más fuerte, ya era tapetusa. Pero no pudieron, los celadores no pudieron. Pero no lo ponía a hervir y con hierbas o alguna cosa. ¿Qué le echaban a él? A esa botella, Sí. pues le echaba verbena, cogollitos de verbena blanca. ¿Al guarapo? Sí, ¿Y eso era lo que le enloquecía a esa gente? claro. ¿Los ponía más borrachos todavía? Ave María. Los ponía a andar más menudito y no podían encontrar el guarapo ninguno. Pero yo era que ya los arrieros, cuando los llevaban venir arriba, como arriba en el boquerón, que asomaban las primeras muras, pegaba yo carrera por el guarapo para tenerlos. Y no pudieron los celadores conmigo. Venía saliendo yo de allá del rastrojio donde tenía el guarapo, y venían ya los arrieros, venían ahí llegando a la casa. Y yo con el guarapo ya lo había echado a la cama a la guamasa. Y venía y metía la mano de estos celadores y huelía y decía, mira, cierto, si huele a guarapo. Huele a guarapo, ustedes son bobos. Agua era que traía de allá. Bueno, abuelita, ¿y cuando pasaban los heladores por la casa, usted les compraba alguna cosa o cambiaban la chicha, el tapetusa por algo? ¿O los traían mercado? ¿No cambiaban nada? No. ¿O pagaban
directamente en la tapetusa de él. Ah, sí. ¿Qué hacían? No es nada porque yo les tenía almuerzo. No era bobo. Y venía y después de que ya abogaban, entonces comían el almuerzo. Entonces usted les vendía el guarapo, les hacía dar hambre y les vendía el almuerzo. Ah, bueno. Y no le digo que no pudieron conmigo, no pudieron conmigo. Ellos bregaron por hacerme caer por hacerme caer a la canoa y no pudieron. No es que ellos estaban en las dos puntas, en el camino, pero los unos estaban allá afilados y los otros allá. Y esta penita de venir los arrieros allá, corría a traerla, a tener que bogar. Y mentiras que no me dieron tiempo de nada, sino que yo mandé todas esas chocolateras eran como de lata. Y entonces me mandé a la guamasa a la canoa del marrano. Entonces se decía el uno al otro, se decía un chelador al otro, y metí la mano y huele a ver si te huele a guarapo. Parece que si te huele, eso era lo que traía ella. Ella cogió y aventó eso ahí a la canoa de la guamasa para defenderse. Pues no pudieron pegarme, no pudieron cogerme el tapetuzar ese, no. ¿Qué otra cosa hacían así que fuera ilegal? Que ellos persiguían. Sí, Perseguían era la chicha, el guarapo fuerte. no perseguían ni cigarrillos, ni el tabaco, ni No. nada. El cigarrillo sí lo perseguían, el tabaco no. Pero conmigo no podían, ¿ya ves? Y le decía a Luisito, el hermano Luis, el hermano de Carlos, le decía, hombre, yo no sé cómo es que hace Isabelita para defenderse de esas fieras. Y es que son unas fieras que se van de aquí. Había que pasar una montañita, pero cortica, para llegar a la casa mía. Y no me llegaron a pescar el guarapo, porque yo apenas veía venir los arrieros arriba. Entonces venían llegando ya. Cuando tenía yo que mandar el guarapito a la canoa de la guamasa. Entonces cuando era que los celadores llegaban y me hacían la mano y decían, huele hombre, si te huele a chicha, ¿no es cierto? Pues parece que sí. Pero esa vivata como hechosa, mira las vasijas donde traía el guarapo y mira donde las aventó. Pues no pudieron conmigo a cogerme en el guarapo para meterme a la cárcel, no. Y ese servicito se reía y decía no. Y decía Tulia, la señora de él, decía Isabelita, con Isabelita no puede. Esos celadores pueden ponerse ahí No, tío. No luego tío Alonso, ¿qué tal? ¿Dónde le ha ido? Bien. Acabo de llegar. Acaba de llegar. Sí. Vino solito con la muchacha.
No, yo vine solitario. Solitario. Solitario es triste. Ah, sí. Siente que pues, no hay una sillita por ahí. Estaba ahí. Pues sí, Ah, hay modo de sentarse uno a charlar, a contarle cuentos al nieto. sí. Me estoy echando cuentos a la lata. Sí. Es que cuando yo estaba viva que yo no me dejé Y ella tiene pescar del memoria guarapo. para contarle a uno. ¿Ah? Que tiene mucha memoria usted. No, Dile a uno. no me llegué a dejar pescar el guarapito. Pero ellos bregaron. Está contando el cuento y eso es muy positivo. Sí. Contrabando. Del guarapo que los helaban cuando eso lo... Los helaban y Ave María. Pero conmigo no pudieron. Porque tenía la canoa ahí con la guamasa a los marranos. Y yo apenas veía el peligro de que llegaban y que sí me iban a coger. Yo mandaba esas vasijas, le vaciaba el guarapo a la carrera en esa canoa y cuando llegaban venía y metían la mano y decía, si huele a guarapo, ¿no es cierto? Y me dice, volví y metí en la mano, si huele a guarapo. Y esa vergaja botó las vasijas que traía el guarapo y las botó. Aquí por este... ¿Sabía dónde fueron a dar esas vasijas, esas cocas? Fueron a dar donde hizo la casa cuarto. Allá fue a dar las cocas ellos. Porque yo apenas me cogí allí mi vasija de guarapo a la canoa de las mamás a los marranos y por ahí derecho boté las cocas y ahí para abajo. Oiga, abuelita, ¿y en el pescado dónde queda? Pescado queda en Boyacá. Allá de Boyacá para arriba, para la de Aguanero. ¿Y de por abajo dónde les tocó que salir? Cuando la violencia. Cuando la violencia sí nos tuvimos que volar de por allá. Porque a su papá, a Carlos le cogieron una tirria, ¡ja! Y entonces los morenos le avisaron a él. Y por aquí que más derecho nosotros, yo no sé cómo es ese rancho allá, pero en cierto caso nosotros salimos de por allá. Y cogimos a salir al 25, mucho más arriba de Boyacá. Ahí vinimos a salir nosotros. ¿Y por qué quebradas salieron? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué quebradas salieron? ¿Que por qué quebrada? Sí, no me metieron por quebradas pues y todo. No, es que ahí hay un ramal de carretera que sale a un punto que se llama Santa Rosa, allá ahí cerca del 25. Sí, excelente. Ah. ¿Y qué le parece uno con muchachitos chiringueando? Ve. Con muchachitos lineando y qué. Unos a la espalda y otros debajo del brazo como el cuento por esa trocha abajo a salir al 25. Pero no llegaron a complementar. Porque tenía cárcel, cuando eso tenía cárcel uno. No, abuelita, pero cuando les tocó que salir del pescado. ¿Cómo fue eso? Cuando nos tuvimos que salir de allá. Aquí es porque la finalita Emma, ella le avisaron allá arriba donde vivía, en los mangos, y entonces ella que le avisaron y entonces le avisó, se nos va a avisar al diario. Entonces nos pusimos pila todo fue para el puerto. ¿Y eso? ¿Los iban a matar o qué? Era que nos perseguían. ¿Por qué? Pues porque cogíamos el guarapo y no lo dejamos pescar. Pero allá en Boyacá, por eso fue que tocó que salir de allá, ¿no? No,
Ahorita, porque creo que nosotros nos tenemos que salir de allá. Hombre, yo no me recuerdo bien. Esta casa, el viejito que había ahí viviendo, cerquita de nosotros, él se largó para ese, por allá, para esos terrenos, para los lados de, ¿cómo era que llamaba eso por allá? No me recuerdo. Y entonces nosotros devolvemos eso. Y la finadita de él, hermano, era que llamaba. ¿Cómo era que llamaba? Esa se fue para Bogotá a buscar a Irma. Y ya fue a dar allá. Y nosotros nos tuvimos que salir porque los morenos nos ayudaron mucho. Y digo, gracias, tuvo que salirse también de por allá, el hermano de Joaquín y de Narciso, ¿no? Que salieron, dejaron esas fincas solas. No, que cuando uno se ha ido a una violencia muy horrible, a ver, pues fíjate que hace tanto tiempo que avanzaron, me tienen que cargar a la espalda para poder salir corriendo.